Me encanta la sensación de ser anónimo en una ciudad en la que nunca había estado. Bill Brilson. Buenos días, chicos. ¿Están listos para continuar con la aventura? Les damos la bienvenida al día 3 de esta maravillosa gira, donde visitaremos la provincia de Orellana, una de las más nuevas del país, pues fue creada en 1998 al ser separada de Napo. Inicialmente, su nombre iba a ser Provincia de Amazonas, pero ante un reclamo de Perú, se decidió denominarlo Orellana. La capital de la provincia es el Cauca, y en cuanto al clima, se destaca por ser cálido húmedo. La temperatura varía entre los 20 grados centígrados y los 40 grados centígrados, debido a su altitud de 254 metros sobre el nivel del mar. La población es de 136.396 habitantes, donde la mayoría de ellos son nativos y pertenecen principalmente a las nacionalidades guaraníes, shuar y quichuas. Continuando con nuestro día, nos deleitamos con un delicioso desayuno continental, para después dirigirnos al río Tambococha. Pero antes, cada estudiante debe registrar su ingreso. Este lugar se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, a 30 minutos aproximadamente de la parroquia urbana de Nueva Rocafuerte, donde se localiza una laguna de singular belleza llamada Tambococha. Un lugar paradisíaco apto para realizar actividades de ecoturismo y turismo científico. Es una pequeña laguna y río de aguas negras que desemboca en el río Yasuní. Actualmente la laguna está cubierta casi en su totalidad por plantas acuáticas y existe mucho pastizal, lo que hace que sea muy difícil remar. Sin embargo, en varias ocasiones se observan nutrias en la laguna que llaman mucho la atención de los turistas. A continuación, nos dirigiremos a la selva del Parque Nacional Yasuní, un paraíso protegido, único para el mundo, considerándose un ambiente sano, libre de contaminación, ideal para disfrutar de un paisaje maravilloso que contagia tranquilidad, rodeado de paisajes majestuosos. Esta maravillosa naturaleza se encuentra en el llamado Refugio de Pleistoceno en Napo. Desde hace 1.64 millones de años, este espacio de vida se formó durante los cambios climáticos del periodo cuaternario, en el que hubo una alteración entre climas secos y húmedos, donde la selva amazónica crecían y se encogían. Fue designada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Este enorme bosque protegido abarca un área de 9.820 kilómetros cuadrados. Parte de esta área constituye el territorio de los indígenas guaraní, así como varias tribus indígenas no contactadas, como son los Tagaeri y Taromenane.
pueblos a pesar de la intromisión en su territorio desde hace 500 años por caucheros, colonos, petroleros, madereros y de una absoluta indiferencia del Estado y sus gobiernos, han logrado resistir y preservar un riquísimo conocimiento. ¿Sabías que los Tagaere y Taromenane son pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que han optado por vivir sin mantener contacto con la población mayoritaria? Son además conocidos como pueblos ecosistémicos, por vivir en estricta relación de dependencia con su entorno ecológico. Estos pueblos viven según un patrón de movilidad estacional, en un territorio amplio que les permite ejercitar su actividad de recolección y caza, así como la búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. Debido a esta estricta dependencia con el ecosistema, cualquier cambio en el hábitat natural puede perjudicar tanto la supervivencia física de sus miembros como del pueblo indígena en sí. Pero, ¿sabes por qué necesitan de la selva o de un territorio tan amplio para vivir? Para los guaraní es muy importante la selva, debido a que ellos recolectan frutos, animales, se dedican a la pesca y cacería, donde libremente las familias pueden coger de su selva y alimentarse, y no necesariamente necesitan dinero, ya que para ellos es muy difícil conseguir tan solo $1 y poder ir a la ciudad a comprar alimentos. Es por eso que para ellos es muy importante su selva, ya que de ahí tienen su mercado. Estos últimos territorios se conocen como zonas intangibles, debido a que están fuera del alcance de la extracción de petróleo, la tala y en algunos casos incluso del turismo. El Parque Nacional Yasuní en sí es uno de los lugares con mayor diversidad biológica en la Tierra. Se pueden encontrar cientos de especies diferentes de árboles, aves y vida silvestre en tan solo 1 kilómetro cuadrado del parque. Un número récord mundial de 150 especies de anfibios, que también habitan en el parque. Aquí encontraremos cientos de especies de árboles, anchos ríos que se desbordan con las lluvias torrenciales y grandes animales como el jaguar, la anaconda y el águila arpía. Esta área protegida ha estado bajo la constante amenaza de las compañías petroleras internacionales, que desean acortar su jungla con carreteras y maquinaria para extraer los combustibles fósiles sobre los que descansa. Incluso en una maniobra ambiental increíblemente ingeniosa, el gobierno de Ecuador una vez se comprometió a dejar los bosques intactos y exentos de la extracción de petróleo con un proyecto conocido como la Iniciativa Yasuní ITT. A cambio de la pérdida de ingresos, la comunidad internacional debía colaborar y proporcionar un fondo de compensación equivalente a al menos el 50% de las ganancias que de otro modo habrían obtenido al perforar toda la reserva. Te voy a contar un poco sobre esto. Las zonas que completa el bloque petrolero 43 ITT son el Parque Nacional Yasuní y Territorio Guaraní. Así es como tenemos esta área protegida, la cual es una zona mega diversa de la Amazonía ecuatoriana. Como ya se ha mencionado, en estos territorios habitan pueblos en aislamiento voluntario. Como medida de protección, estos pueblos del Parque Nacional Yasuní cuentan con una zona intangible. En esta zona está prohibida la explotación de recursos naturales como el petróleo. Alrededor del área ya existente se cuenta con una franja de territorio denominada zona de amortiguamiento.
El bloque petrolero 43 ITT ocupa una parte del Yasuní. Las siglas ITT son nombres que pertenecen a 3 pozos exploratorios que perforó Petroecuador en 1992. El primer pozo, de nombre Tiputini, el segundo pozo, de nombre Tambococha, y el tercero, que se divide en Ixpingoa e Ixpingobe. Posteriormente nos dirigimos a la laguna Hatuncocha, que en quichua significa Laguna Grande, conocida también como la Laguna de los Espejos, por ser vasta y de forma irregular, con algunas islas salpicadas caprichosamente, ya que forman parte de uno de los atractivos turísticos de la Reserva de la Biosfera Yasuní. Después de recorrer por 1 hora este hermoso lugar, iremos a degustar de un delicioso almuerzo llamado Uchu Manca, que en quichua Uchu significa ají y manca significa olla. Este plato gastronómico se trata de una sopa picante. Sus ingredientes son los siguientes: ají amazónico, o más conocido en lengua ancestral como ararauchu. Este ají se caracteriza por ser más picante. El palmito, que deberá ser picado en trocitos y es un vegetal muy conocido de la cocina ecuatoriana. El cacao blanco, o también conocido como patas mullo. También tenemos el cilantro amazónico, o conocido en su lengua ancestral como chillangua. Por último, tenemos el pescado, o también puede ser gallina o carne de res. Después de probar un poco de la gastronomía típica de Orellana, continuamos con nuestro viaje. Dentro de esta laguna de los espejos existe un islote de tierra firme, ya que este sistema lacustre puede constituirse como el más grande existente dentro de la provincia de Orellana. Y además hay grandes formaciones de hierba, lirios acuáticos. En este lugar se puede divisar una infinidad de aves y mariposas de diversos colores, pesca deportiva, pesca de pirañas. También se puede recorrer el bosque y observar caimanes y delfines, pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. Además, podemos observar y apreciar vegetación representativa como la chantilla, así como también individuos típicos del bosque de tierra firme como ceibo, entre otros. Las actividades permitidas dentro del lugar son la navegación en bote, fotografía, interpretación ambiental, observación de aves, observación de flora y fauna, paisajismo y camping. Sus diferentes instalaciones de lodge y resorts son diseñados exclusivamente en armonía con el ambiente. La electricidad es generada por paneles solares y un proyecto riguroso de clasificación de desechos sólidos. Para concluir con nuestro día lleno de aventuras y conociendo animales exóticos, llegaremos a Lodge Sachañampi, donde el personal de la comunidad quichua nos asistirá y nos asignará nuestras respectivas cabañas, donde sentirás paz y tranquilidad en este hermoso lugar con los diferentes sonidos del majestuoso Amazonas. Disfrutaremos de la selva mágica, libre de contaminación, conviviendo con la cultura quichua, a través del turismo comunitario. Posteriormente, nos dirigiremos a la cena para poder compartir un momento ameno con nuestros compañeros y maestros. Una vez terminada la cena, procederemos a realizar la actividad de evaluación asignada por los maestros. Y finalmente, iremos a descansar y retomar energías para continuar con más días llenos de aventura. Hasta mañana, chicos.